que el Tribunal Constitucional repare el daño realizado por el Tribunal Supremo. Instancias de la Abogacía y la Fiscalía del Estado que han actuado por orden del Gobierno del Partido Socialista Obrero Español, en gran medida presionado por el Partido Popular. Confiamos, pues, en que pasado mañana todo este sinsentido quede olvidado, a pesar del daño que ya ha generado. Advertimos de que esta situación de criminalización de una parte cada vez mayor de la sociedad vasca por supuesta política no es sostenible. Una sociedad democrática no puede aceptar la anormalidad que supone que se pretenda dejar fuera de las urnas a cientos de candidatos que han firmado su compromiso expreso con las vías y métodos políticos, pacíficos y democráticos, lo que lleva aparejado la oposición por todos los medios que legítimamente tenga a su alcance a cualquier acto o actividad que suponga agresión o violación a cualquier derecho humano y al uso de la violencia para lograr objetivos políticos, ya que todos los candidatos y candidatas de Bildu han firmado un código ético que, entre otras cosas, dice exactamente y literalmente esto que acabo de leer. No puede excluirse de las elecciones a quien ha hecho una apuesta tan clara y decidida por ajustarse al juego estrictamente político. Por eso, reivindicamos que se abran las puertas a toda persona o sigla que muestre su compromiso por trabajar a favor de sus ideas políticas por medios estrictamente pacíficos y esté dispuesta a someterse a la aprobación de la ciudadanía para desarrollarlo. Además, subrayamos la gravedad democrática de la decisión del Tribunal Supremo que pretende impedir la participación de la coalición electoral Bildu en las elecciones municipales y forales del 22 de mayo. Una decisión que lamentablemente tiene un impulso político más que evidente y que vuelve a tomar la premisa de que todo movimiento que tenga como objetivo la independencia es parte de ETA. Tratándose, como entendemos que se trata, de una decisión de corte político, la sentencia no es lo más importante, pero sí debemos subrayar que criminaliza a cientos de personas a las que acusa de estar a las órdenes de ETA de una manera que no dudamos en calificar de aberrante, ya que, además, pese a dar por probado que esto es así, que las personas independientes actúan bajo la dirección de ETA, no se plantean acciones jurídicas contra las mismas. Y hay una razón para ello, es imposible probarlo. No es menos aberrante la acusación de los dos partidos miembros de Bildu, Eusko Alkartasuna, que ha tenido representación institucional en estas mismas Cortes, y Alternativa, de responder igualmente a órdenes de ETA. Y nos preocupa igualmente una cuestión especialmente importante hoy que estamos en Madrid. PSOE y PP insisten en poner como coartada de sus actuaciones frente a un amplio sector de la ciudadanía vasca a la opinión pública española. Y creemos que eso es injusto, además de falso. No siempre quienes más gritan son más. Hoy y en Madrid realizamos un llamamiento a las instituciones del Estado y al Partido Socialista y al Partido Popular a aprovechar la oportunidad histórica abierta en Euskadi y recordamos que un Estado que se autodenomina plurinacional debe respetar y aceptar la voluntad de sus pueblos. Muchas gracias.